En alemán existe un conjunto de verbos llamados verbos modales. Estos verbos tienen ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de conjugar ese verbo o a la hora de formular una oración. En este vídeo vamos a aprender uno de esos verbos. Modalverb können. El verbo modal können, que significa poder. Ya lo tenemos aquí a la izquierda conjugado. Vamos a leerlo. Ich kann, du kannst, sie, es kann, wir können, ihr könnt, sie können. Así a simple vista ya podemos fijarnos en que las tres primeras personas, las del singular, son irregulares. ¿Por qué? Porque varían su raíz con respecto al infinitivo. En infinitivo, können va escrito con O umlaut y esa O umlaut se transforma a una A en su conjugación. En las personas del plural eso no pasa, se mantiene O umlaut. Por lo tanto, ya podemos marcar aquí. Personas del singular son irregulares. Personas del plural son regulares. Aparte de eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que la E de la primera persona del singular desaparece en todos los verbos modales. De momento lo estamos viendo solamente con können, pero pasa siempre con los verbos modales. Y la T de la tercera persona del singular también desaparece. Pasa también siempre en todos los verbos modales. Las personas del plural se conjugan de forma regular, igual que cualquier otro verbo regular, igual que du. Vamos a ver ahora cómo se forman oraciones con los verbos modales, más concretamente en este caso con el verbo können, poder. Tienen una consideración especial porque las oraciones con los verbos modales normalmente necesitan de otro verbo para que la oración tenga sentido. Igual que en español, por ejemplo, yo puedo jugar al fútbol. Yo puedo correr en el campo. No siempre necesitan de dos verbos. Por ejemplo, ich kann sehr gut Fußball spielen. Bien, ¿qué ha pasado aquí? Tenemos un primer sujeto, tenemos el verbo können, que está conjugado con ich, igual que vimos antes en su conjugación. Tenemos una serie de complementos, sehr gut Fußball, y tenemos el otro verbo al final de la oración. Y aquí está además en infinitivo. ¿Qué quiere decir? Que el verbo va en segundo lugar. Siempre los verbos en alemán tienen que ir en segundo lugar. Pero como es un verbo modal, manda al otro verbo al final de la oración en infinitivo. Esto va a ocurrir siempre con todos los verbos modales. Otro ejemplo. Vamos a utilizar, por ejemplo, du. Du kannst 5 Sprachen sprechen. Tenemos un primer sujeto, du. El verbo importante en segundo lugar. En medio, un montón de complementos. Y al final, el otro verbo. Y además está en infinitivo. ¿Qué pasa cuando tenemos una pregunta? Por ejemplo, kannst du heute kommen?
¿puedes venir hoy? Sabemos que en alemán siempre tenemos que comenzar las preguntas con un verbo. Las preguntas aquellas de ja, nein, fragen, las preguntas de sí o no. Pues aquí está el verbo, el importante, el modal. Seguido de sujeto, igual que una pregunta normal. En medio los complementos, en este caso heute, hoy. Y al final el otro verbo en infinitivo. A ver, lo tenía que haber puesto en rosa. Ahí, verbo en infinitivo. ¿Vale? Entonces, sea pregunta o sea una afirmación o una negación, siempre el verbo importante, que va a ser el modal, va a estar o en segundo lugar si es una oración afirmativa o negativa, o a principio de la pregunta, como todas las preguntas en alemán. Y siempre, en todos los casos, ya sea afirmación, negación o pregunta, el verbo en infinitivo, el otro, que no sea modal, va a ir al final de la oración.